Mientras tanto, en algún lugar alejado del Olimpo, en una parte desconocida de algún universo. Detente aquí, de ahora en adelante iré solo, debo encargarme de esto, diría Shen. Pero Lord Shen, tenemos a nuestras tropas listas, diría Berry Blue. Lo sé, pero las tropas solo me harían estorbo, no tendrían oportunidad contra los hijos de Zeus, acabaré con ellos yo mismo, o incluso puede que haga cambio de planes y los someta a mi control, un ejército de poderosos dioses contra Zeus, sus propios hijos se rebelarán, diría Shen. Lo entiendo, daré la orden que aterricemos, pero Lord Shen, ¿por qué el repentino cambio de planes? Diría Berry Blue. Tenía pensado llevar al comandante y al capitán, pero ambos están muertos, llevar un gran ejército podría alertar a un sujeto en concreto y no deseo pelear con él en este momento, diría Shen con un tono grave en su voz. ¿Qué? ¿Lord Shen le teme a alguien? Eran los pensamientos de Berry Blue. No te confundas, puedo verlo en tu expresión, no le temo a nada ni a nadie, olvidas que pasé millones de años en ese infierno. Diría Shen. No pretendía sacar conclusiones precipitadas, diría Berry Blue. Sé que tienes curiosidad, ese sujeto tiene un poder similar al mío, y sobre todo tiene en su poder la espada mortal, un roce de esa espada podría envenenarte y acabar con tu vida lentamente de la peor manera posible, no deseo llamar su atención por el momento, aún no tengo el poder suficiente para vencerlo sin problemas, llevar un ejército me pondría en su mira, ahora imagina pelear con los hijos de Zeus y al comandante carmesí al mismo tiempo, sería demasiado incluso para mí, diría Shen. Entonces, ¿cuál es su plan? Ese tal comandante carmesí parece ser alguien peligroso, diría Berry Blue. Por el momento no debo llamar su atención, cuando finalmente derrote a Zeus y ponga a todos los Saiyajines bajo mi control, no habrá nadie quien me detenga, pondré de rodillas al propio comandante carmesí junto a la madre esfera, seré totalmente imparable, diría Shen con un tono grave en su voz. Increíble, sé que lo hará, Lord Shen, diría Berry Blue. Por supuesto, deseo tener bajo mi control a Kakaroto, el nieto prodigio de Zeus, es un monstruo de la genética, a decir verdad, es el único que podría darme una buena pelea además de Zeus y el comandante carmesí, diría Shen. Mientras tanto en el Olimpo, en lo más alto de las montañas, en el hogar del ángel de la muerte. Quedaba un día para que finalmente terminara el entrenamiento de Goku, lo único que quedaba era volver a meditar y conectar con su paz interior, para poder despertar el poder oculto, quizás solo así podría tener una oportunidad contra Shen. Shen en realidad es un monstruo, ni siquiera hizo el máximo esfuerzo para vencer a Poseidón, Shen nunca se mostró serio en toda la pelea, Poseidón se había vuelto increíblemente fuerte, más de lo que nadie llegó a imaginar, pero ese poder no fue suficiente, Shen barrió el piso con él, y como cereza del pastel, mostró una transformación incluso más poderosa, su poder no parecía tener límite, no creo que nadie de aquí pueda vencerlo, incluyendo a Kakaroto y al propio Tyr, quizás solo el viejo pueda vencerlo, se diría Erebos en sus pensamientos. ¿En qué piensas? Pareces perdido en tus pensamientos, debe tratarse de algo serio, diría Goku. No es nada, solo estoy pensando en lo fuerte que es Shen y preocupado por Tyr, han pasado horas y aún no vuelve, debemos prepararnos para lo peor, fue enviado a una misión suicida, diría Erebos. Entiendo tu preocupación, ambos peleamos contra Shen, sabemos de lo que es capaz, es una bestia, sin embargo, el señor Tyr puede cuidarse solo, olvidas que se trata de un arcángel, es el ser más veloz, no importa cuánto poder tenga Shen, si no es capaz de alcanzarlo, el señor Tyr tendrá la ventaja, diría Goku. Quizás tengas razón y me estoy preocupando demasiado, pero no puedes culparme, Shen posee el título de Dios progenitor, diría Erebos. Lo sé, es increíblemente fuerte, pero para eso nos estamos preparando, para enfrentarlo, ahora sí me disculpas, debo terminar la última fase del entrenamiento, diría Goku mientras tenía una leve sonrisa. De acuerdo, estaré aquí para ver si aparece Tyr, trataré de no molestarte, diría Erebos. Goku se había alejado mientras permanecía muy pensativo, las dudas comenzaban a acecharlo, tenía dudas si su poder sería suficiente para vencer a Shen, pero también sabía que no era el único que lo intentaría, estaban Vegeta y Kakaroto.
Por otro lado, Erebos no paraba de recordar el monstruoso poder de Shen, incluso de solo pensarlo le entraban escalofríos, tenía dudas si su hermano Tyr volvería con vida. Tyr volvería con vida. Mientras tanto en los campos de entrenamiento del Olimpo, donde entrenan algunos dioses. El entrenamiento concluyó, eso es todo, diría Azazel. Lo mismo digo, puedo decir que estoy satisfecho con el resultado, soy diferente al de antes, mi velocidad ahora es mucho mejor, diría Hércules. No obstante, en ese justo momento ambos sentirían como la oscuridad empezaba a apoderarse del Olimpo, una presencia abrumadora había pisado su mundo. ¿Qué es eso? Es un ki siniestro, diría Azazel. Imposible, mira, allá arriba, diría un atónito Hércules ante lo que presenciaba. Y es que ambos eran observados por el padre de todos Saiyajin, se trataba del propio Shen, el último dios progenitor, había vuelto y no era una visita amistosa, estaba para traer el caos. Escucha una cosa, Azazel, es él, el propio Shen, del que todos hablan con tanta exaltación, es él quien fue enviado por padre al vacío y por lo visto era cierto, logró escapar de ese infierno, diría Hércules. La historia dice que fue él quien se rebeló, quería tomar el trono de padre, exactamente como Hades, el hijo mayor de padre, se diría Azazel. El dios de la fuerza en persona, mírate cuánto has crecido, en aquella época eras solo un joven que trataba de convertirse en adulto, y tú, dirías Shen mientras le dirigía la mirada a Azazel. Quien a Azazel también le daba una mirada seria y claramente determinante, como si estuviera listo para el desafío. Y tú, no tengo idea de quién eres, pero por tu energía, puedo afirmar que eres un ángel, diría Shen acompañado de una sonrisa arrogante. Cometiste un error al haber pisado nuestro mundo, supimos que lograste escapar del vacío y desde entonces nos hemos estado preparando para este momento, diría Hércules. Vaya vaya, el cachorro me muestra los colmillos, escuché que tienes una reputación de proteger a los humanos, parece que tenemos un héroe por aquí, diría Shen. Déjame pelear contra él, tengo experiencia en pelear con alguien de su tipo, diría Azazel. Veo lo quieres decir, Black era igual a él, el Saiyajin legendario, diferente al resto, diría Hércules. Esperaba encontrarme también con Hades, el hijo más fuerte de Zeus, pero parece que no se encuentra por ningún lado, escuché historias, que fue desterrado, es una lástima, podría haberse arrodillado ante mí, diría Shen. Sin embargo, Hércules daría un paso al frente, claramente con la intención de enfrentar a Shen, estaba seguro de sí mismo y lleno de confianza después del arduo entrenamiento por el que tuvo que pasar. No obstante, Azazel haría lo mismo, claramente también tenía pensado pelear contra Shen, parecía que iban a pelear en equipo. No te dejaré pelear contra Shen, no lo conoces como yo, recuerda que le dio una paliza a Goku, diría Hércules. Parece que formarán un equipo, bien por mí, harán que este festín sea más interesante, pero no veo por ningún lado a Poseidón y tampoco a Erebos, tenía pensado terminar con el trabajo, esos dos gusanos lograron huir con éxito, diría Shen. Será suficiente con nosotros, diría Azazel. Espero que puedas respaldar tus Entonces justo en ese momento Hércules habría comenzado a incrementar su ki a niveles extraordinarios, sabía que Shen también tiene una fuerza abominable. El ángel Azazel iba a hacer uso de toda su gran velocidad, no iba a dejar que Shen le pusiera un dedo encima, le iba a demostrar de lo que son capaces los ángeles. Veo que en verdad tienen ganas de enfrentarme, no saben lo que les espera gusanos, no tienen la más mínima oportunidad, diría Shen mientras tenía una sonrisa. Y entonces el primero en atacar fue el ángel Azazel, había hecho uso de toda su máxima velocidad y le había conectado una poderosa patada en toda la mandíbula a Shen. El Saiyajin legendario incluso escupiría sangre al momento de sentir ese impacto, sin duda fue tomado por sorpresa, no esperaba que ese ángel fuera extremadamente veloz. Y ahora es mi turno, desaparece, diría Hércules y este había reunido una cantidad excesiva de ki, donde no dudaría en lanzar ese poderoso ataque directo hacia el enemigo. Shen vería como ese ataque venía a toda velocidad, era demasiado tarde para esquivar por lo cual, justo en ese instante una explosión se daría al momento de dicho ataque en impactar contra el Saiyajin, lo que resultaría en llamas y escombros siendo pulverizados. Bien hecho, incluso él no se esperaba ese ataque, diría Azazel. Puse la mitad de mi verdadero poder en ese ataque, no hay manera que pueda salir ileso, buen trabajo distrayéndolo con esa patada, diría Hércules.
Yo no estaría tan seguro, déjame mostrarte lo que significa un ataque de verdad, diría Shen, quien de un momento a otro ya se encontraba frente a Hércules con su brazo extendido listo para arrojar un ataque de ki. Imposible, lo perdí de vista, no pude ver a qué horas se puso delante de Hércules, diría Azazel atónito ante lo que presenciaba. ¿Qué rayos significa esto? Lo vi con mis propios ojos, recibió mi ataque de lleno, no tengo duda, entonces ¿cómo lo hizo? Se diría Hércules en sus pensamientos mientras sentía una presión aterradora. Eres un debilucho, esperaba más del dios que heredó la propia fuerza, diría Shen con una sonrisa y no dudaría en arrojar la poderosa ráfaga de ki directamente en toda la cara del dios. Una explosión catastrófica se daría de inmediato, las llamas pulverizarían todo a su paso, los escombros saldrían volando e incluso el lugar sería sacudido, además que una neblina de humo había cubierto toda la zona de la explosión. ¿Eso es todo lo que tienen los hijos de Zeus? Estoy decepcionado, parece que con el pasar del tiempo se han vuelto holgazanes y se han vuelto simples insectos, diría Shen y soltaría una carcajada despiadada. Acaba de derrotar a Hércules con el mínimo esfuerzo, me niego a aceptarlo, ese idiota de Hércules bajó la guardia, esto no termina, aún no, diría Azazel quien aún no perdía su espíritu de lucha. Y tú serás el siguiente, cuando el ki de ustedes empiecen a desaparecer atraer la atención de sus demás hermanos, y el verdadero festín habrá dado inicio. Sin embargo, he escuchado una historia que me tiene ciertamente intrigado, tú no eres el ángel más fuerte, he escuchado que existe un ángel capaz de superar la fuerza de Hades y Poseidón, reconozco que me da cierta curiosidad, diría Shen mientras tenía una sonrisa despiadada. Pero entonces, Azazel aprovecharía la pequeña distracción de su adversario, se fue nuevamente a máxima velocidad al ataque, donde no dudaría en conectarle un derechazo en la mandíbula con pura técnica. Shen sentiría otro poderoso impacto, de inmediato notaría que ese ángel golpeaba directo en puntos vitales, sin embargo no cedería, de inmediato lanzaría un poderoso gancho con pura fuerza bruta. No obstante, la velocidad de Azazel había mejorado tanto al punto que había esquivado dicho golpe en el último momento. No lo haces nada mal para ser un gusano, diría Shen. Fue un golpe sólido pero no le hice nada, tendré que usar todo mi arsenal, se diría Azazel en sus pensamientos. Pero de manera sorprendente, todo el lugar comenzaría a ser sacudido, los presentes podían sentir el ki de Hércules, claramente aún tenía más por demostrar. Vaya, veo que no resultaste ser una mosca después de todo, diría Shen acompañado de una sonrisa. Hércules saldría entre todo el humo, sin embargo su armadura se había desintegrado, pero esta vez emanaba un ki sorprendente. Así se hace, Hércules, podemos ganar, se diría Azazel en sus pensamientos. Ya veo, si quieren subir el nivel, que así sea, fueron las palabras de Shen y había comenzado a incrementar su inmensurable poder, al punto que todo el Olimpo era sacudido de manera violenta. Es un ki tremendo, escucha Azazel, debemos estar preparados para cualquier resultado, incluso morir en batalla, pero sin antes haber dado el máximo, diría Hércules. He estado cerca de la muerte, tuve un trauma cuando Black por poco acaba con mi vida, desde entonces he superado el miedo a la muerte, estoy preparado para lo que sea, se diría Azazel en sus pensamientos. Un destello aparecería en todo el campo de entrenamiento, los escombros habrían salido volando y se habría formado una neblina de humo, donde Hércules y Azazel solamente eran capaces de ver una silueta con un ki tremendo. Emana una presencia poderosa, es como ver a Kakaroto, es de esperar, se trata de un dios progenitor, se diría Hércules en sus pensamientos. Shen saldría entre todo el humo, claramente desprendía un ki que parecía no tener un limitador, esta vez sin duda se dejaría de rodeos y acabaría con todos. No obstante, Hércules no iba a limitarse a quedarse de brazos cruzados, comenzaría a gritar de manera desgarradora y su ki comenzaba a crecer de manera abrumadora, iba a dar el máximo en esta pelea, se encontraba totalmente listo para combatir a muerte. Hércules está demostrando los resultados del entrenamiento, yo también lo haré, se diría Azazel y también estaba listo para pelear. Veo que los insectos siguen resistiéndose, pero les agradezco, porque ustedes serán mis siervos, diría Shen. Y entonces fue Azazel el primero en atacar, fue excesivamente veloz al extremo ya que se encontraba a centímetros de Shen con una combinación de puñetazos directos a puntos vitales, demostrando la velocidad de un ángel.
Shen recibiría toda esa lluvia de golpes, golpe en la sien, en el plexo solar, en la garganta y en el hígado, sin duda todos esos golpes a puntos vitales. Y el siguiente sería Hércules, había mejorado su velocidad, después de todo ya se encontraba frente al dios progenitor, esta vez haría uso de toda su fuerza, golpeando la mandíbula de Shen con todas sus fuerzas. Shen había escupido sangre y la fuerza de ese mortal golpe lo habría hecho volar directamente hacia una montaña, destruyendo todo a su paso y los escombros saldrían volando. Todavía no he terminado, voy a dar hasta la última gota de mi energía, diría Hércules y se estaba preparando para lanzar su ataque de ki más poderoso. Hazlo, no te preocupes por el planeta, el Olimpo puede resistir incluso más, no te contengas, acaba con él, diría Azazel con total determinación en sus palabras. Lo que tú digas hermano, esto termina aquí, el dios de la personificación de la fuerza le pone fin a la maldad, cometa estelar, fueron las palabras de Hércules y con todo su máximo poder no duraría en lanzar su ataque de ki más poderoso directo hacia el lugar donde se encontraba el dios progenitor Shen. El ataque de ki más poderoso del dios de la fuerza haría contacto contra Shen, lo que generaría una brutal explosión, tanto fue la devastación que los presentes tuvieron que alejarse, las ráfagas de fuego habrían pulverizado todo a su paso, dejando un gigantesco cráter y mucho humo, no se podía sentir el ki de Shen por ningún lado. Lo hiciste, claro que lo hiciste, todo tu máximo ki concentrado en tu mejor ataque, cometa estelar, nadie podría sobrevivir a ello, incluso por un momento llegué a temer por la destrucción del Olimpo, diría Azazel. Eso me dejó exhausto, todo mi poder fue concentrado en mi mejor ataque, pero la victoria es nuestra, no importa que tan fuerte sea Shen, pero incluso ni él podría sobrevivir a eso, hermano, la victoria sin duda es nuestra, padre estará orgulloso de ambos, diría Hércules mientras tenía una sonrisa de victoria. Es verdad, lo hemos vencido, pero ¿por qué? Porque no puedo quitarme esta extraña sensación, como si esta pelea estuviera lejos de terminar, pero supongo que es el hecho de lo surrealista que debe ser vencer a un monstruo como Shen, sí, debe ser eso, eran los pensamientos de Azazel. Gusanos, ¿creen que ese ataque tan patético podría vencer a un dios progenitor? No pueden estar lejos de la verdad, diría Shen quien se encontraba detrás de Azazel con una sonrisa despiadada. Azazel, detrás de ti, sube la guardia, alzaría la voz un atónito Hércules. El ángel se daría la vuelta, llevándose la sorpresa que al demonio que pensaron haber derrotado se encontraba al frente totalmente ileso. Admito que tienen trucos interesantes, sin duda el pequeño Hércules ha mejorado a cuando era un pequeño adolescente, pero estas son las ligas mayores, diría Shen mientras desprendía un abrumador instinto asesino. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me puedo mover? Se diría un atónito Azazel en sus pensamientos. Se terminó, después de poner bajo mi control a ustedes dos, los próximos serán sus hermanos y hermanas, crearé un ejército a base de los hijos de Zeus y se rebelarán contra él, fueron las palabras de Shen y sin titubear le conectaría un mortal derechazo al ángel en toda la cara al extremo que se escucharía un fuerte crujido. Azazel quedaría destrozado al momento de recibir tremendo impacto en toda la cara, su cráneo habría sido fracturado, esta agonía le recordaría el pasado, de cuando fue castigado por padre, por lo cual a toda velocidad saldría disparado hacia una montaña, destruyendo todo al momento del impacto hasta generar una cortina de polvo. Hércules había quedado paralizado, aparte de que Shen habría salido ileso de su mejor ataque, había destrozado a su hermano de un solo golpe, lo había superado con tanta facilidad en velocidad, Shen había derrotado a un ángel con el mínimo esfuerzo. Uno menos, pero no te preocupes, evite que muriera, pero no podrá levantarse hasta que yo lo decida, pero ahora quedas tú, házmelo fácil y ponte de rodillas, porque ambos sabemos cómo terminará esto, evitemos más pelea innecesaria, diría Shen mientras tenía una sonrisa. No obstante, justo en ese instante un aura había rodeado el cuerpo de Hércules, demostrando que a pesar del resultado y las probabilidades en contra, no iba a ceder, no iba a retroceder, incluso había recuperado su armadura listo para el combate, después de todo es el dios de la fuerza, iba a dar todo hasta incluso dar el último suspiro. Ya veo, has tomado tu decisión, grave error, fueron las palabras de Shen y se fue al ataque a una velocidad cegadora a los ojos del dios. Es rápido, demasiado, diría Hércules quien se preparaba para levantar su guardia.
Pero Shen había sido más veloz que Hércules, este ya se encontraba frente al dios con un poderoso puñetazo, esta vez sin técnica alguna, con nada más que fuerza y violencia pura directo hacia el estómago. Hércules escupiría sangre al momento de sentir como su piel había sido desgarrada, y es que Shen le había atravesado el abdomen, por lo cual el dios no tardó en caer entre los escombros, mientras se encontraba en sus últimos segundos de vida. Rayos, parece que me cuesta contener mi fuerza cuando entro en total éxtasis, pero tú morirás cuando yo lo decida, aún tengo planes para ti, ambos de hecho, diría Shen, y este había extendido su brazo. Evitar que muera. Mientras tanto, en lo más alto de las montañas, en el hogar del arcángel de la muerte Tyr, Goku se encontraba meditando, se había perdido en la meditación, para dar como finalizado su entrenamiento, se había alejado a lo que sucede en el exterior. Oye Goku, tenemos serios problemas, más vale que despiertes, puede que te parezca surrealista, pero Shen está aquí, ese gusano se las arregló para encontrar el Olimpo, diría Erebos. No obstante, desafortunadamente Goku no respondería ante las palabras de Erebos, parecía estar en un sueño profundo, parecía estar aislado completamente del exterior. Veo que mis intentos son en vano, entonces tendrás que disculparme, pero te voy a golpear, no me dejas más opciones, fueron las palabras de Erebos, y este le soltaría un derechazo a Goku directamente hacia toda la cara con la intención de aturdirlo. Pero justo en ese momento el instinto propio de Goku entraría en acción, bloqueando dicho golpe en el último momento y de manera sorprendente que dejaría sin palabras al dios de la Erebos estaba sorprendido, Goku había bloqueado su puño incluso estando desconectado de la realidad. Goku aún permanecía con los ojos cerrados, pero sin duda ese ataque de Erebos lo había traído a la realidad, por lo cual este finalmente abriría los ojos mientras tenía una expresión seria. Oye Goku, ¿cómo rayos lo hiciste? Diría Erebos, quien aún no salía de su asombro. ¿De qué estás hablando? Diría un Goku confundido ante las palabras del dios. Intenté despertarte y no me respondías, por lo tanto no tuve de otra que intentar golpearte y justo cuando lo hice bloqueaste mi ataque, diría Erebos. Ya veo, lo entiendo, tengo los instintos de una bestia y los sentidos muy agudizados, además funciona bien en medio de un combate para evitar bajar la guardia, lo aprendí a las malas, diría Goku mientras tenía una leve sonrisa. Interesante, eres igual a Tyr, ese hombre nunca baja la guardia, diría Erebos. Pero ahora que estoy despierto, supongo que querías decirme algo, soy todo oídos, diría Goku. Erebos estaba por informarle acerca de la gravedad de dicha situación, pero justo en ese instante Goku habría sentido el poderoso ki de una persona en específico, de inmediato había reconocido ese ki, se trataba del propio Shen, el padre de todos Saiyajin. Veo que no es necesario, ya te has dado cuenta, tiene un ki tremendo, lo que significa una sola cosa, y es que probablemente Tyr haya muerto enfrentando a Shen, su misión era detenerlo y tal parece que desafortunadamente falló, diría Erebos. Goku estaba sorprendido y perdido en sus pensamientos, no podía creer que realmente Shen haya derrotado a Tyr, lo que significa que se ha vuelto aún más poderoso desde la última vez que se vieron las caras. Pude sentir el ki de Hércules y hacer disminuir drásticamente, ese monstruo debió haberlo hecho puré, incluso un ángel y el dios de la fuerza no tuvieron oportunidad aún peleando en equipo, la situación es grave, diría Erebos. Tampoco puedo sentir el ki de Kakaroto y el de Vegeta, tal parece que aún no salen de la dimensión de bolsillo, diría Goku. Con Poseidón y Tyr fuera del mapa, no hay ningún otro dios que pueda enfrentarlo, eran los más fuertes, incluso me avergüenzo de mí mismo, tampoco tengo oportunidad con él, mi poder no es suficiente, diría Erebos. Lo que significa que el resto está en mis manos, soy el único que puede competir contra Shen, hasta que Kakaroto y Vegeta terminen con el entrenamiento, diría Goku mientras tenía una mirada determinada. Desconozco cuál es tu máximo poder y potencial, pero es más que claro que Tyr vio algo especial en ti y por ello decidió entrenarte, incluso puede que estés por arriba de Poseidón, te deseo la mejor de las suertes, diría Erebos mientras tenía una expresión seria. Te lo agradezco, Erebos, pero ahora debo darme prisa, puedo sentir cerca el ki de la señorita Artemisa junto a Shen, es una mujer muy apreciada por Kakaroto, debo ayudarle, diría Goku quien este llevaría 2 dedos a la altura de su frente listo para hacer la teletransportación.
Mientras tanto, en uno de los tantos campos de entrenamiento del Olimpo, en el lugar de los acontecimientos, la diosa Artemisa había llegado justo a tiempo, tenía desenfundada su espada lista para usarla contra Shen, estaba claro que iba totalmente en serio. Veo que la basura no para de aparecer, no importa si llegan 2, 3 o incluso 5, no harán ninguna diferencia, y tú, mujer, serás parte de mis planes, diría Shen mientras tenía una sonrisa. Eres repugnante, soy la diosa guardiana del padre de todo, estoy capacitada para defender el Olimpo, diría Artemisa con absoluta confianza y determinación tanto en su mirada como en sus palabras. Con que la guardiana de Zeus, suena interesante, eres una mujer con carácter y además tienes un ki bastante decente, serías una madre excelente para mis próximos descendientes, diría Shen. Rechazo completamente tu patética oferta, mi corazón pertenece a otra persona, ahora a lo que vamos, diría Artemisa y esta estaba lista para atacar. Es una lástima, entonces no tengo más opción que acabar contigo, es una pena, diría Shen. Oye mujer, te dije que aún no termino, aún puedo continuar, no le he demostrado a esa sabandija de lo que soy capaz, diría Baldur. Veo que aún sigues respirando, desde que dio inicio nuestra tonta batalla empezaste a balbucear, pero no eres más que otra basura del montón, mírate, salvado por una mujer, diría Shen acompañado de una sonrisa despiadada. Sin embargo, justo en ese instante un destello aparecería en medio de la batalla, y es que el dios vikingo había liberado todo su máximo poder, su ki era increíble, era sentido por todo el Olimpo, estaba completamente desatado. Pensaba ganar algo de tiempo para que apareciera Kakaroto, sé que su entrenamiento está a nada de terminar, pero por lo que veo no será falta, Baldur aún tiene fuerzas para continuar peleando, dejaré que lo haga, se diría Artemisa en sus pensamientos. Vaya, tenías guardado lo mejor para el final, el viejo demuestra un poco más de poder, si es el caso, permite que te muestre la enorme brecha de poder que existe entre tú y yo, diría Shen y este había comenzado a incrementar su poder a niveles imposibles, había puesto a retumbar el Olimpo entero, y su ki no dejaba de crecer como si no tuviera límite alguno. Baldur no mentía, se ha vuelto incluso más fuerte que cuando peleó contra Goku, pero Shen es otra cosa, desprende una presión aterradora, y no hablar de su ki, venció a Azazel y a Hércules sin problemas, incluso Baldur no tendrá oportunidad por más fuerte que se haya vuelto, Kakaroto, no tardes, eran los pensamientos de la diosa Artemisa. Baldur había desatado su poder, su mirada había cambiado, era el resultado de su arduo entrenamiento, su ki se había disparado inmensamente. Su ki se había disparado inmensamente. Pero por otro lado teníamos al Saiyajin padre de todo, con una musculatura monstruosa, y sobre todo parecía haber crecido 1 metro más, se había convertido en el Saiyajin legendario. Baldur estaba ansioso por pelear, no le importaba si su adversario demostraba un poder fascinante, estaba listo para darlo todo. Tiene un ki muy decente, veo que se ha esforzado, jugaré un poco con él, se diría Shen en sus pensamientos. Y una vez más Baldur estaba listo para volver a intentarlo, listo para enfrentar al Saiyajin legendario, con nada más ni nada menos que con su lanza. ¿A qué esperas? Te estoy esperando, diría Shen con absoluta confianza en sus palabras. Sin pensarlo 2 veces Baldur al instante se fue al ataque y esta vez con una mentalidad diferente, una mentalidad ganadora, estaba seguro que esta vez él sería el absoluto ganador de la batalla. Y rápidamente Shen había comenzado a esquivar todas las estocadas de dicha lanza, a pesar de tener un cuerpo grande esculpido por músculos, no afectaban a su velocidad, seguía siendo totalmente ágil. Baldur esta vez atacaba con mayor precisión en sus estocadas, sobre todo se notaba el cambio en su ritmo, era más veloz que antes, sin duda había entrado a un nuevo nivel. Shen seguía y seguía esquivando los ataques de esa poderosa lanza, hasta que finalmente este encontraría una abertura por lo cual era su turno de atacar, donde no dudaría en lanzar un devastador puñetazo con pura fuerza bruta y violencia. Baldur vería venir ese poderoso puñetazo, por lo cual este a duras penas lograría bloquearlo con éxito, sin embargo la fuerza de dicho golpe lo haría retroceder muchos metros mientras quedaba impresionado ante la brutal fuerza de Shen. No está mal, veo que tanto tu fuerza como tu velocidad han incrementado, pero no cantes victoria, no es la gran cosa, diría Shen mientras tenía una sonrisa.
no está mintiendo, pude ver su pelea contra Azazel, no está usando la misma velocidad, Baldur no tuvo oportunidad desde el principio, será mejor que me prepare, presiento que la pelea está por terminar, se diría Artemisa en sus pensamientos. Baldur aún se sentía confiado con su nuevo poder, sabía que había entrenado hasta el cansancio, estaba seguro que él iba a salir ganador de la batalla y que sería reconocido por su padre. Por otro lado, Shen compartía una mirada desafiante contra Baldur, además acompañado de una sonrisa, ciertamente no esperaba que los hijos de Zeus se volvieran un poco más fuertes. No obstante, hasta que en ese momento ambos serían interrumpidos por un resplandor que habría aparecido en el campo de batalla de manera sorpresiva y antes de inmediato reconocerían ese ki. Shen al sentir ese ki solamente se limitaría a sonreír, al fin había aparecido un reto, una batalla que podría ser más que interesante. Llegas tarde, el dios vikingo está por derrotar a Shen, la victoria será mía, será mejor que no interfieras o podrías salir lastimado, diría Baldur mientras tenía una sonrisa arrogante. Es él, veo que su entrenamiento con el señor Tyr ha finalizado, me pregunto qué resultados habrá obtenido, se diría Artemisa en sus pensamientos. Goku habría salido entre todo el humo, acompañado de una expresión seria y mirada determinante, tenía sus ojos puestos en Shen, después de tanto tiempo se volvían a ver las caras. Y entonces Shen había perdido todo interés en seguir jugando con Baldur y es que había aparecido una comida aún más apetitosa. En fin, ¿en qué estábamos? Voy a acabar contigo y me quedaré con tu cabeza como trofeo, fueron las palabras del dios vikingo y haciendo uso de todo su poder se fue al ataque. Sin embargo, Shen no se inmutaba, tenía toda su atención puesta en Goku, ya no le interesaba ningún otro hijo de Zeus, tenía curiosidad por cuán fuerte se habría vuelto uno de sus descendientes. No te distraigas o podría costarte la vida, diría Baldur quien ya se encontraba frente a Shen, donde no dudaría en lanzar una ráfaga de estocadas con su lanza. Shen al instante habría recibido cientos de ataques de lanza en todo el cuerpo, sin embargo de su cuerpo no saldría ni una gota de sangre, y es que sus músculos parecían estar hechos de acero, lo que funciona como una super armadura. Baldur se detendría en seco, horrorizado veía como su lanza no fue capaz de perforar el indefenso cuerpo de Shen, es más, solamente le hizo pequeños rasguños, no vería ni una sola gota de sangre, entendió finalmente la realidad de la situación. Me cansé de jugar contigo, a un lado basura, diría Shen quien se había recuperado de los pequeños rasguños que le habían provocado dicha lanza. Tú no eres más que una sabandija, diría un Baldur enfurecido y de inmediato tendría un arranque de ira donde no duraría en lanzar una estocada con todas sus fuerzas con la intención de sacarle el corazón. Pero esta vez Shen fue aún más rápido, y es que con suma facilidad habría desviado dicha lanza y de inmediato le conectaría un poderoso de rechazo al dios en toda la cara al extremo que incluso se escucharía un fuerte crujido. Baldur habría perdido al instante ese gran ki, había sido derrotado por la devastadora fuerza de su adversario, le habrían destrozado el cráneo, en otras palabras, fue aplastado cruelmente. Y es que Shen ahora sus ojos puesto en un nuevo juguete, sabía que ahora Goku se había vuelto aún más fuerte desde la última vez que intercambiaron golpes. Derrotó a 3 dioses sin problemas, él también se ha vuelto aún más fuerte desde la última vez que nos vimos las caras, además, ha derrotado a Tyr y a Poseidón, no tengo dudas, solo uno saldrá con vida de este duelo a muerte, se diría Goku en sus pensamientos. Oye Goku, pensé que vendrías en compañía del señor Tyr, pero no pude detectar su ki, diría Artemisa quien se había acercado al Saiyajin. Fue enviado para derrotar a Shen, pero jamás regresó, diría Goku. ¿Qué? ¿Eso quiere decir que el señor Tyr está? Diría una Artemisa abrumada ante tal noticia. Lo es, pero es mejor mantenernos optimistas, pero ahora mismo lo averiguaré, sé que eres una guerrera por naturaleza, pero déjame a Shen a mí, diría Goku quien había comenzado a dar pasos dirigiéndose hacia Shen. De acuerdo, además Kakaroto no tardará en llegar, su entrenamiento está por terminar, se diría Artemisa en sus pensamientos. Mira a quién tenemos aquí, lo supe en un instante en cuanto te vi por primera vez, eres de los que no se rinden y evolucionan para fortalecerse más y más, diría Shen mientras tenía una leve sonrisa. Esta es mi revancha, jamás me había enfrentado a un oponente tan poderoso, que hubiera una gran brecha entre nosotros, hasta que decidí esforzarme y espero haber cerrado esa brecha de poder, diría Goku mientras tenía una leve sonrisa.
Espero que aún recuerdes mis últimas palabras en aquella ocasión. Donde nos enfrentamos, diría Shen. Ahora nos situamos hace algún tiempo atrás, en el mundo angelical, más específicamente en el inframundo, el hogar del Saiyajin Son Goku. Shen se encontraba con la victoria en sus manos, y es que había demostrado su supremacía derrotando al Saiyajin Goku. Por otro lado, teníamos a Goku en los escombros, totalmente derrotado, hizo lo que pudo pero al final no fue suficiente, jamás imaginó enfrentar a un oponente demasiado fuerte. Veo que mis genes se han diluido con el pasar de los años, he escuchado también mucho de Kakaroto, afirman que es diferente a lo que ha visto el resto del mundo, pero tú, ciertamente aún tienes potencial, una pena que tu destino acabe en este lugar, diría Shen mientras tenía una sonrisa arrogante. Pero el Saiyajin estaba lejos de tirar la toalla y darse por vencido, con sus últimas fuerzas lograría colocarse de pie, con fuerza mental, determinación y espíritu de lucha, cosa que sin duda sorprendería al padre de todo Saiyajin. Fascinante, tiene muchos huesos rotos, moretones y cortes, pero se niega a perder, sería una lástima acabar con él en este justo instante, podría volverse aún más fuerte, tener a un guerrero de su calibre bajo mi mando sería beneficioso, lo he decidido, se diría Shen en sus pensamientos. Goku apenas era consciente, pero el inframundo era lo único que le quedaba de su difunta y amada esposa, por lo cual se negaba a aceptar la derrota. Escucha, te dejaré vivir, eres un activo muy valioso para mis futuros planes, acabar contigo sería un desperdicio, pero no te librarás tan fácil de mí, la próxima vez que nos veamos las caras, nos volveremos a enfrentar y cuando te vuelva a vencer, te arrodillarás ante tu rey. Más fuerte, Son Goku, diría Shen con un tono grave en su voz. Volviendo al presente, en el Olimpo, en los actuales acontecimientos, donde Shen y Goku se volvían a ver las caras. No lo he olvidado, diría Goku mientras tenía una expresión seria. Me pregunto a qué se refieren, pero ¿realmente Goku podrá vencerlo? El entrenamiento con el Sr. Tyr lo demostrará en este mismo instante, se diría Artemisa en sus pensamientos. ¿Y entonces a qué esperamos? Muéstrame los resultados de tu entrenamiento, demuéstrame que valió la pena haberte dado una segunda oportunidad, haz que entre en éxtasis, porque hasta ahora ninguno de estos debiluchos dioses ha podido animarme, diría Shen acompañado de una sonrisa despiadada. Y entonces Goku al instante haría sacudir el Olimpo entero con su impecable ki, había comenzado su aumento de poder, le iba a demostrar a Shen que su entrenamiento iba a dar frutos. Una fuerte corriente de ráfagas de viento harían retroceder a los presentes, Shen estaba fascinado, se dio cuenta que Goku no era el mismo desde su última pelea, y Artemisa también estaba sorprendida, no esperaba esta abrumadora presión en el ambiente, se dio cuenta que el entrenamiento de Goku con el Sr. Tyr debió haber sido intenso y duro. Relámpagos y estruendos se daban por el cielo estaba completamente nublado, sin duda esto llamaría la atención de los demás dioses, y sobre todo, en el lugar donde se encontraba el Saiyajin sucesor de Salama, se habría formado. Vamos, demuéstrame que haberte dado una segunda oportunidad no fue un desperdicio, diría Shen. Goku saldría entre todo el humo, con su poderosa transformación, el Super Saiyajin Dios Dragón máximo poder, estaba dispuesto a darlo todo en la pelea desde un comienzo. Sí, no tengo dudas, te has vuelto aún más fuerte, diría Shen mientras tenía una sonrisa. ¡Qué increíble ki! Es posible que incluso esté al nivel de ese monstruo, se diría Artemisa en sus pensamientos. No obstante, de manera instantánea Goku habría desaparecido de la vista de todos los presentes, en un abrir y cerrar de ojos ya se encontraba frente a Shen con un izquierdazo con técnica y velocidad. Shen sin duda fue tomado por sorpresa, a consecuencia recibiría ese poderoso izquierdazo en toda la mandíbula que lo obligaría a retroceder muchos metros. Goku no se detendría, al instante lanzaría una patada lateral con todas sus fuerzas en ese mismo punto con todas las intenciones de noquearlo. Shen nuevamente habría recibido otro letal golpe en la mandíbula, entendió que no estaba peleando con el mismo Saiyajin desde su última pelea. Y entonces el Saiyajin Dios Dragón no dudaría en lanzar una serie de ráfagas de puñetazos a máxima velocidad y técnica en todo el cuerpo del Saiyajin legendario. Shen sentía como si recibiera cañonazos en todo el cuerpo, Son Goku no tenía la misma fuerza de antes, no solo se habría vuelto más fuerte sino también aún más veloz.
Eres un adversario demasiado poderoso, por eso te demostraré lo mejor de mí, diría Goku, y rápidamente había llevado sus manos a la altura de su cintura, donde una esfera de ki se había comenzado a formar. Se trataba de su mejor técnica. Qué forma increíble de pelear, hasta ahora no le he dado ni un respiro a Shen, me cuesta seguir sus movimientos, todo sucedió demasiado rápido, el entrenamiento con el señor Tyr debió ser aterrador para demostrar este resultado, eran los pensamientos de la diosa Artemisa. Fascinante, sin duda no eres el mismo de antes, eres el primero en hacerme sangrar, te felicito, todos estos gusanos no fueron capaces de hacer nada, diría Shen, quien apenas se habría recuperado de la ráfaga de golpes. Kamehameha aumentado 100 veces, alzaría la voz el Saiyajin Goku, donde no le temblaría el pulso, por lo tanto, no dudaría en arrojar el devastador ataque de ki. El ataque de ki iba arrasando con todo lo que se encontraba en su camino, incontables ráfagas de viento y los escombros saldrían volando, el Kamehameha aumentado 100 veces iba directamente hacia el Saiyajin legendario. Son Goku, sin duda me has sorprendido, eres incluso más fuerte que el propio Poseidón, has demostrado una transformación interesante, por esa misma razón responderé de la misma manera, te demostraré porque soy el Saiyajin padre de todo, te prometo que no me moveré de este lugar, diría Shen mientras vería el ataque aproximarse a toda velocidad. Está loco, realmente quiere recibirlo de lleno, pero no está parloteando, lo dice con total seguridad, que tiene planeado, se diría un Goku confuso ante tal situación. Y finalmente Shen concentraría toda su fuerza en su puño, donde no dudaría en lanzar un demoledor puñetazo con pura fuerza bruta y violencia directo hacia el poderoso Kamehameha. Tanto Artemisa como Goku quedarían helados al ver terrible hazaña, vieron con sus propios ojos como el poderoso Kamehameha fue desviado hacia el cielo, saliendo de la atmósfera del Olimpo, donde en el espacio se daría una catastrófica explosión que incluso habría pulverizado a las estrellas cercanas e incluso cometas. La explosión fue tan poderosa que incluso todo el Olimpo fue sacudido fuertemente. Mi ataque de ki más poderoso logró causarle un daño, en definitiva no es el único que se fortaleció durante todo este tiempo, eran los pensamientos de Goku. Cuánto poder, cuánta fuerza bruta, él no es normal, ahora mis dudas de que Goku pueda ganarle son altas, se diría Artemisa en sus pensamientos. Sin embargo, Shen estaba tomando un poco de aire, desviar con un puñetazo ese poderoso Kamehameha requirió de una fuerza excesiva. Puedo sentirlo, ahora viene la verdadera pelea, tendré que derrotarlo con mis puños, se diría Goku en sus pensamientos y acompañado de una mirada determinada.